Muy buenas noches y bienvenidos un día más. Como siempre, damos comienzo a nuestro informativo para ofrecerle la actualidad del día de hoy. Vemos los titulares. El alcalde de La Llosa denuncia el mal estado en el que se encuentra la playa. Se están haciendo mejoras educativas en la población de Burriana. Continúa la educación gratuita de 0 a 3 años. La Generalidad pide al Gobierno de España que declare zona afectada a los municipios donde cayeron granizo. Alfredo Ahumada hoy nos ha hablado sobre el picudo rojo. Chimo Llopis, alcalde del municipio de La Llosa, ha denunciado el mal estado en el que se encuentra la playa de su población. Esta semana, hem tornat a revisar una altra vegada lo que és la passarel·la de la platja de La Llosa, en la que veiem que després de reivindicar diverses vegades, de denunciar en l'estat que se troba la platja de La Llosa, simplement ens han remendat la part del principi de la passarel·la, damunt en maderes que se coneix que han sigut reutilitzades d'alguna altra passarel·la perquè són maderes velles les que ens han col·locat, però només s'ha fet una actuació xicoteta ahir al principi, el resto de passarel·la està per arreglar, el que són totes les baranetes també no estan arreglades, tots els cercaells que n'hi ha, i la platja. La platja és que no han fet res, no han sigut capaços de ficar una màquina com fent anys enrere, aplanant que és tota la zona de pedres, que realment trau arreglo les tormentes que tenim durant l'any i seguim, des de costes, tenim aquesta platja abandonada totalment conforme la tenen. Seguirem denunciant-ho i seguirem queixant-nos i reivindicant de que tenen que invertir diners en la platja de La Llosa, tenen que arreglar-la i sobretot arreglar tota aquesta passarel·la que algú se pot fer mal conforme va per allí passejant. Per tant, conforme dic, ja hem fet també un reportatge tot ple de fotografies en el que el dimecres l'arquitecte municipal farà també l'informe, ho enviarem una altra vegada a Madrid, ho enviarem una altra vegada a Costes a Castelló, denunciant el mal estat en què se troba la platja de La Llosa. Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, ha visitado las mejoras educativas que se están haciendo en la población de Burriana. 22 millones de euros son los que desbloqueamos, había que hacer un incremento de 9 millones extra, en total son 22 millones de euros, para que puedan tener un futuro educativo 1.200 familias de Burriana, que además atiende a otros municipios. El programa Edifican ha sido un desastre de diseño y estamos remediando uno a uno, caso a caso, el desastre que significó, el colapso educativo que significó el Edifican por parte del gobierno del Botànic, donde no se fue capaz ni de ejecutar el 20% del presupuesto educativo de infraestructuras que había. Hoy quiero hablar de otras 3 inversiones, de confirmar otras 3 inversiones serias, no promesas, serias que vienen a Burriana. En primer lugar, les quiero hablar de la mayor inversión que la Generalitat jamás ha realizado en Burriana. No me parece una cuestión menor. Estamos hablando de 35 millones de euros de un proyecto ya encargado para la nueva depuradora de Burriana. Se va a constituir un hito para el futuro medioambiental y urbanístico de Burriana en cuanto a aprovechamiento de agua, en cuanto a reciclaje, pero en cuanto a inversión. También habrá obra, también habrá empleo, también habrá actividad. El objetivo es abrir el puerto a la ciudad y la ciudad al puerto. Por tanto, el objetivo es abrir Burriana al mar. Y por tanto, con el antiguo varadero de Llombari, con su regeneración, la visión turística y a la infraestructura portuaria va a ser importante. El proyecto de la plaza gastronómica va a ser una realidad. 3 millones de euros para dotar a la ciudad de este espacio que ha estado olvidado durante décadas y que ahora se convierte por su importancia en una estrategia. Yo creo que estamos trabajando en la nueva foto del futuro de Burriana. Centro de salud del puerto va a ser una realidad. Cerca de 2 millones de euros que van a atender la sanidad y la calidad médica de más de 7.000 personas. Por tanto, desde el punto de vista educativo, cumplimos con lo que se merece
Burriana. Desde el punto de vista del desarrollo portuario, cumplimos con lo que se merece Burriana. Desde el punto de vista de las infraestructuras, cumplimos con lo que se merece Burriana. Y desde el punto de vista sanitario, cumplimos con lo que se merece Burriana. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que continuará siendo gratuita la escuela de 0 a 3 años. Me siento muy orgulloso hoy, precisamente hoy, al lado del conseller de Educación, de que el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana haya consignado los 163 millones para el segundo año consecutivo de educación gratuita de 0 a 3 años. Algo que nunca había sido una realidad en la Comunitat Valenciana, que ha beneficiado en este primer año completo a más de 42.000 familias que han podido elegir en libertad, que han podido elegir con absoluta gratuidad, que han podido trabajar en la estimulación temprana, que han podido tener elementos de corresponsabilidad en casa, de conciliación en casa donde antes no la tenían, pudiendo elegir un centro privado, pudiendo elegir un centro público, el más cercano, el que más se acercara a sus necesidades. La educación gratuita es una revolución social en la Comunitat Valenciana. No vamos a dar un paso atrás, se tiene que quedar para siempre. Sigo exigiendo al resto de partidos políticos que digan alto y claro que pase lo que pase, con la alternancia propia de la democracia en los próximos años, quinquenios o decenios, la educación gratuita, tal y como la hemos puesto en marcha, de 0 a 3 años, se va a quedar para siempre. Porque esto debería de ser un acuerdo de todos y para siempre. Este es el segundo año que el Gobierno del Cambio ha puesto en marcha esta iniciativa y son 163 millones de euros, que quedan demasiado lejos de la triste iniciativa del presidente del Gobierno, que para toda España nos ha ofrecido 173 millones de euros. Si solo la Comunitat Valenciana invierte 163 millones de euros, ¿qué ayuda? ¿Qué promesa es esta de 173 millones de euros con que con eso apenas se cubre lo que puede ser la Comunitat Valenciana? No tiene ningún sentido. Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, ha anunciado que se va a pedir al Gobierno de España que declare zona afectada a los municipios donde el sábado cayó tanto granizo. Un convenio, una prórroga de un convenio con Agroseguro, que en el caso de la Comunidad Valenciana es extraordinariamente importante por este punto y por el siguiente. Somos, gracias a los presupuestos que aprobó el Gobierno valenciano hace unas semanas, disfrutamos del mayor presupuesto para el aseguramiento agrícola de España y el mayor de la historia en la Comunidad Valenciana. En concreto, 33.140.000 euros de aportación de recursos propios de los valencianos. Es la línea con recursos nuestros de los valencianos más grande, más importante de la Consellería de Agricultura, que lo que busca es que nuestros agricultores y nuestros ganaderos se aseguren, se garanticen una renta al margen de las dificultades climatológicas. Nuestros agricultores, es decir, los verdaderos héroes del campo, han pasado aquí en la Comunidad Valenciana en menos de un año de la sequía más extrema a la inundación y al padecimiento de situaciones de pedrisco como la que en el punto siguiente verán ustedes, y en muchos casos los mismos agricultores en las mismas parcelas: sequía, inundación y pedrisco. La manera que tenemos los valencianos de ayudarles es con 33.140.000 euros para que el seguro de nuestros agricultores les resulte mucho menos gravoso y poder garantizarse una renta al margen de las incidencias climatológicas. En la actualidad tenemos 23.000 explotaciones agrícolas y ganaderas aseguradas, y a lo que aspiramos es a llevar a cabo una promoción hasta 2027 que anime a todos los agricultores, porque los necesitamos a todos, y a todos los ganaderos, a que aseguren sus cosechas y a que aseguren sus ganados. Cada agricultor y cada ganadero que se retira es una derrota colectiva que permite que los incendios aparezcan
en zonas hasta ahora cultivadas y que tanto las plagas como la sobrepoblación de fauna salvaje siga afectándonos. Y, por tanto, este sería el primero de los puntos, la aprobación de este convenio con Agroseguro. El segundo de los puntos es la petición al Gobierno de España de la declaración de zona gravemente afectada a las comarcas que padecieron el pedrisco el pasado sábado. Desde las oficinas comarcales se ha hecho ya una estimación de al menos 34 municipios de las provincias de Valencia y fundamentalmente de Castellón por los daños que ha tenido la agricultura, especialmente la citricultura, en una zona que, como ustedes conocen, de la Clemenules, de la Nuleta, que es uno de los grandes logros alimentarios de la Comunidad Valenciana y ha tenido un daño muy elevado. Por tanto, lo que reclamamos singularmente en la Plana Baixa, en Camp de Morvedre y la comarca del Alto Palancia, es el reconocimiento por parte del Gobierno de España de esta situación y de la declaración de zona gravemente afectada. Esta noche en nuestro espacio, la entrevista de nuestro informativo, nos acompaña Alfredo Ahumada. Él es ingeniero agrónomo. Buenas noches. Buenas noches, Monse. Bueno, la verdad es que esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante que yo conozco de hace muchos años y la verdad me pensaba que estaba zanjado, pero parece ser que no, como es el picudo rojo. ¿Nos podías contar un poco el comportamiento de este bichito? Este bichito nos vino por una importación de palmeras del norte de África. Llegó con el boom urbanístico de aquellos años y se extendió muy rápidamente porque al encontrar la palmera canaria, que es una palmera mucho más atractiva que la palmera datilera de donde él procedía, se distribuyó muy rápidamente por todo el Mediterráneo fundamentalmente, saltó a Europa y con el movimiento de importaciones y material vegetal al final pues llegó a toda la zona. Incluso en este momento lo tenemos posicionado ya en Uruguay, no solamente en Europa. Bueno, y lo que hace el picudo es matar la palmera. El picudo, fíjate lo que voy a decir, la hembra de picudo rojo es una muy buena madre. Se preocupa por hacer las puestas de huevo en una palmera que realmente tenga suficientes alimentos para la progenie que tendrá. Es capaz de poner entre 300 y 400 huevos. Imaginémonos dentro de una palmera 400 larvitas comiendo, porque hay un concepto que sí que sería interesante dejar claro, y es que el adulto no afecta a la palmera, sí que se alimenta pero no le hace daño. Realmente son estas pequeñas larvas las que van ingiriendo el material y hasta que llegan al meristemo, que es la única yema apical que tiene la palmera, de donde salen las hojas, imaginémonos una endivia, van comiendo y cuando comen esa yema apical, el meristemo, la palmera está literalmente muerta, con lo cual de ahí viene la importancia de los tratamientos preventivos, evitar de que la plaga se posicione como tal. Alfredo, fíjate, una curiosidad que me está surgiendo ahora, el picudo rojo es muy chiquitito. Claro, entiendo que para poner tantos huevos, primero tienen que trabajar mucho dentro de la palmera y hacerse hueco, ¿no? La hembra puede venir ya fecundada de una palmera que estuvo afectada, porque en cuanto la población de adultos que hay en una palmera es muy importante, las hembras y los machos vuelan a infestar nuevas palmeras, que además un punto a favor de la plaga es que son capaces de volar 5 o 6 kilómetros, con lo cual tienen una capacidad de expansión muy importante. Llegan a estas nuevas palmeras y
la hembra con este pico hace una pequeña perforación en la base de las hojas, en las hojas tiernas, y ahí es donde deposita el huevo, y este huevo luego a los pocos días eclosiona y de ahí sale una larva. Esta larva empieza a comer en una textura, que es el interior de la palmera, prácticamente como un queso. Es un material tan blando. Bueno, nosotros comemos palmitos y ellos comen este palmito tan tierno y van haciendo canales. En función de en qué dirección hagan estos canales, de ahí viene que el comportamiento es errático, a veces comen en horizontal, a veces comen hacia abajo. Si llegan a comer ese meristemo, que es la única yema apical, literalmente la palmera ha quedado muerta. Y este es el daño que provocan. Por eso es tan importante los tratamientos preventivos y actuar en cuanto se vea los inicios de daño con tratamientos curativos. ¿Cómo nació el diseño del sistema? Esto fue muy curioso. Nosotros en el origen somos una empresa dedicada a la citricultura, a la agricultura, y un cliente nuestro que tenía una finca importante deciden hacer una sala de fiestas para bodas, bautizos en la finca, y nos piden que controlemos la plaga del picudo rojo en las palmeras porque ya se sabía que la plaga estaba. Entonces le propuse hacer duchas foliares y me dijo, no, duchas foliares no quiero porque si los niños están jugando en el césped debajo de las palmeras habrá insecticida y no quiero. La siguiente propuesta fue, mira, existe la endoterapia de árboles que perforando la palmera e inyectando un insecticida sistémico en ese punto, el insecticida viaja por la savia y las palmeras están comiendo, las larvas están comiendo dentro, ingieren el insecticida y mueren. Y la pregunta que me hizo, ¿y cuántos agujeros tenemos que hacer? Pues mira, se hacen 4 agujeros cada vez, unas 3 veces al año, y me mira así y me dice, yo no sé si la matará el picudo, pero la matarás seguro tú haciéndole agujeros. Con lo cual, a partir de allí empecé a investigar, encontré una documentación procediente de Pakistán, unos estudios doctorales, porque los ingleses son grandes arboristas, muy buenos a nivel mundial, pero muy dedicados al árbol, no a la palmera. A partir de aquel encuentro con esa documentación, iniciamos un proceso de diseño de una herramienta que pudiera quedar fija en la palmera para evitar repetir las perforaciones. Y de ahí nació esto tan simple que es una piqueta, que evidentemente tiene unos elementos de diseño que son muy importantes, pero lo importante de esto era básicamente que pudiera quedar fija en la palmera como una vía, poder abrir, dosificar con el insecticida sistémico y volverla a tapar hasta la siguiente dosis. Y eso fue lo que generó la implantación tan importante del sistema respecto a otras alternativas de tratamientos que existían hasta ese momento. ¿Y ahí que le va cayendo gotita a gotita, digamos? Nosotros lo que hacemos es, generamos una cavidad interior en la palmera y lo que hacemos es rellenar esa cavidad con un insecticida sistémico. ¿Por qué decimos sistémico? Sistémico quiere decir que viaja por la savia, porque si utilizáramos un insecticida de contacto se quedaría allí y no viajaría. Viaja por la savia y cuando la larva ingiere ese material que te decía que tiene ese aspecto de queso, así tan blando, ingiere el insecticida y muere. A partir de allí el sistema se posicionó con grandes ventajas respecto a otros sistemas que eran los que se utilizaban en ese momento, que eran la ducha foliar y los otros sistemas de endoterapia a presión que venían del mundo de los árboles. ¿Y qué es más eficaz, eso o la ducha foliar? Bueno, yo quiero defender de que este es un sistema muy eficaz, no voy a negar la cierta eficacia que pueden tener otros sistemas, pero sí voy a contarte cuáles son las ventajas que lleva este sistema respecto a los demás. Estamos viendo en pantalla unos daños, unas perforaciones generadas por la endoterapia a presión. Cuando surge lo del picudo rojo, las empresas que se dedicaban a la endoterapia en árboles encuentran un nicho de negocio y empiezan a hacer endoterapia a presión.
Claro, la endoterapia a presión está preparada para árboles, que evidentemente un pino, un alcornoque, una encina tiene una densidad en la madera interior que no tiene la palmera, porque la palmera es una hierba, no es un árbol. Entonces se generaron grandes daños, esto que vemos en pantalla ahora mismo, son daños provocados en una plaza emblemática en Barcelona, con lo cual no estamos hablando de palmeras abandonadas. Otro de los factores importantes, tal como vemos en pantalla, es que esta piqueta queda sellada y no hay ninguna exudación por parte de la palmera como elemento de defensa ante una agresión, ante una herida. Y eso además genera dos ventajas importantes. No necesitamos repetir las perforaciones, no generamos un riesgo de infestaciones de hongos y de bacterias provocadas por la repetición de las perforaciones, y el factor fundamental, que es lo que básicamente ha marcado la diferencia de nuestros sistemas respecto a los sistemas de endoterapia presurizados, como se dice técnicamente, es que dosificamos por gravedad. Al dosificar por gravedad no generamos ningún esfuerzo mecánico en el interior de la palmera, con lo cual no hay cavidades, y este es uno de los fundamentales riesgos que provoca la endoterapia a presión, razón por la cual en algunos países en donde se han ensayado los diferentes sistemas, la endoterapia a presión en palmeras está prohibida. ¿Y en qué mejora el sistema de endoterapia SOSPAN? Respecto a la ducha, evitamos que haya insecticida disperso en el medio ambiente. Antiguamente lo que se hacía era con un tanque de pulverizar, con una pértiga o con una cesta grúa, se aplicaba ese caldo insecticida en la parte aérea de la palmera, y evidentemente el aire provocaba derivas, provocaba inconvenientes, digamos, a los ciudadanos, a los habitantes de la ciudad, pero además generaba inconvenientes importantes, que eran el tener que cortar una calle. Incluso en algunos lugares las duchas foliares se realizan por la noche para evitar inconvenientes, con lo cual evitamos el inconveniente de cortar la calle durante el periodo diario, pero generamos ruidos a los vecinos que también son problemáticos. Y además de eso, estamos en Europa, con todas las ventajas que ello implica, pero también implica algunos inconvenientes que, si hablas con agricultores, te los reseñarán rápidamente, y es la desaparición de muchos insecticidas que antiguamente tenían registro para ser utilizados, y ese registro ha caído fundamentalmente por la protección del medio ambiente, por la protección de los ciudadanos, pero sobre todo por la protección de los aplicadores, de los operarios aplicadores que no están en contacto con insecticidas tóxicos. En el caso de la endoterapia SOSPAN, lo que el operario hace es abrir la piqueta, simplemente dosifica en el interior de la piqueta, no lleva ni mascarilla ni el mono blanco habitual. Incluso ves operarios haciendo la aplicación de una palmera que está junto a una terraza de una cafetería, de un restaurante, y no genera ningún inconveniente ni riesgo, no genera ese miedo. Puedes estar dispersando insecticidas, porque el insecticida, tal como vemos en pantalla, queda en el interior de la palmera, no hay deriva ninguna, se tapa, y hasta la siguiente aportación de la dosis no hay insecticida disperso en el medio ambiente. ¿Y qué le ha visto el picudo rojo a las palmeras? ¿Por qué no se ha decidido por otro tipo de árbol? Porque cada especie tiene una especialización a qué individuo, a qué especie ataca. En este caso, el picudo originalmente viene del sudeste asiático, especializado en atacar cocoteros y de la familia de estas especies de palmáceas. Cuando salta al norte de África y a países de Oriente, se encuentra con la palmera datilera y se especializa en ataques en palmera datilera, y luego ya salta a Europa y se encuentra con la canaria. Uno de los factores muy importantes cuando hablamos de palmera datilera o hablamos de palmera washingtonia es el riesgo no solo de ataque al meristemo, a la parte superior, que en definitiva es la muerte de la palmera,
pero se queda allí más allá del hecho de tener que eliminar el ejemplar, sino que además hay ataques laterales y basales. Estos ataques laterales y basales generan un riesgo muy importante porque al debilitarse la base de la palmera se provoca la caída del ejemplar con el riesgo que puede ocasionar en un entorno urbano, como podemos estar viendo en este caso unas washingtonias, que además quiero recalcar que en algunos lugares todavía se sigue considerando de que el picudo no ataca a washingtonia, ataca a washingtonia, y aquí vemos un vídeo de Dubái en una caída de una palmera datilera que podría haber provocado un accidente infinitamente más grande que al final ha ocurrido, con lo cual el riesgo no solamente es el de perder el ejemplar, no solamente es un riesgo, un problema económico que significa eliminar la palmera y volver a poner una palmera nueva o una especie alternativa, sino además un riesgo de caída que puede provocar accidentes graves. Ha pasado en España incluso una muerte, si mal no recuerdo, en Barcelona y algunos accidentes importantes, pero a eso hay que añadir que nuestro distribuidor de Uruguay se inventó una frase que decía: más vale prevenir que talar. Y esto lo que venía a decir era que el cortar una palmera, trasladarla al vertedero y darle el tratamiento que requiere, es infinitamente más cara que tratarla, con lo cual con el coste de eliminar una palmera tenemos para muchísimos años para cuidarla y seguimos teniendo el ejemplar. ¿Cómo habéis demostrado la eficacia del sistema? Esto desde luego es un orgullo para el sistema, porque en vez de salir al mercado diciendo esto funciona y funciona porque lo digo yo o porque lo decimos nosotros, lo que hicimos fue contactar con la Consellería de Agricultura de Alicante, con la Universidad Miguel Hernández de Elche, y todos los ensayos fueron dirigidos por el jefe de la Consellería de Agricultura de Alicante, el doctor José Manuel Llorens. Él nos propuso un protocolo y además nos dio una consigna muy clara. Yo no sé si esto funciona o no funciona, pero si funciona yo lo diré, y si no funciona lo diré también, con lo cual asumimos este riesgo, tiremos adelante. A partir de allí, viveristas de la zona de Alicante nos suministraron palmeras en las que hicimos los ensayos y fuimos haciendo esos ensayos en esas palmeras con infestación forzada. Esta es la parte más importante de todas. Podemos decir este sistema funciona porque la palmera está viva, pero no sabemos si está viva porque no fue atacada o porque realmente el sistema era eficaz. Lo que nosotros hicimos con todos aquellos ensayos que están colgados en la página web de la Universidad Miguel Hernández de Elche y también en nuestra página web, fueron ensayos de infestación forzada. Lo que hacíamos era, instalábamos el sistema, dosificábamos el insecticida, poníamos una caperuza con una malla antitrip, envolvíamos la parte alta de la palmera y lo que hacíamos era aportar hembras y machos dentro de la palmera para confirmar de que había sido atacada, y ahí lo que veíamos era que esas palmeras en las que se había dosificado un insecticida que no era eficaz, la palmera moría. Una palmera en la que la dosis que habíamos aplicado era menor de la dosis letal que necesitaban las larvas, la palmera moría, pero veíamos que con una serie de insecticidas y con unas dosificaciones y unas frecuencias de dosificación, la palmera continuaba viva. Y ahí sí que podíamos demostrar de que el sistema funcionaba y que esos insecticidas eran eficaces. ¿Por qué? Porque a pesar de incorporarle los adultos que allí hacían las puestas y se desarrollaban las larvas, esas larvas al empezar a comer morían, con lo cual la palmera seguía viva. Y este ensayo llegamos a hacerlo en una parcela que nos cedió un agricultor que ya quería abandonar, de 280 palmeras canarias, y a partir de allí hacíamos mensualmente aportaciones de adultos en una serie de palmeras que habíamos seleccionado para comprobar la eficacia. Con lo cual, allí sí que ya teníamos la confirmación de que el sistema funcionaba, pero además discriminamos cuáles eran los insecticidas que funcionaban y cuáles no, y a partir de allí desarrollamos un protocolo.
Y déjame que haga un hincapié en el protocolo. A partir de este protocolo que diseñamos, que luego fue evolucionando a mejoras en función de lo que pretendíamos conseguir, los productores de dátiles de la zona de Alicante, de Elche, la Asociación de Productores de Dátiles, nos pedían de que no solo protegiéramos la palmera, sino que además querían comercializar el dátil sin residuos de insecticida, con lo cual el mercado de ese dátil era mucho más importante. Diseñamos un protocolo en el que confirmábamos que esos dátiles en el momento de la recolección no tenían insecticidas, y eso no lo hicimos en un laboratorio privado. Las muestras, dirigidas por el doctor José Manuel Lloren, se tomaban en esas palmeras y se enviaban al laboratorio agroalimentario de la Consellería de Agricultura. Y era la Consellería de Agricultura, con muestras ciegas, con números, sin saber lo que allí se había dosificado, quien decía que estos insecticidas generaban una contaminación del dátil y cuáles no. Y a partir de allí diseñamos un protocolo para la producción de dátiles que nos sirvió cuando nos implantamos en países de Oriente Medio, que fue un salto cualitativo y cuantitativo importante. Y luego hubo otro elemento importante que surgió por una sensibilidad ecológica, también impulsados por movimientos ecologistas, que estaban preocupados por la problemática de los residuos de insecticidas en el polen que podían afectar a las abejas. También hicimos unos ensayos y demostramos de que el protocolo que estábamos utilizando, el insecticida no llegaba al polen de la palmera macho, razón por la cual protegíamos las abejas y los polinizadores. Perdona que me extienda, es pura pasión que tengo por este tema. ¿Qué presencia tiene SOSPAM a nivel nacional e internacional? A nivel nacional, cuando el sistema salió, que de esto hace unos 17 años aproximadamente, hubo un salto cuantitativo, cualitativo muy importante, porque el sistema se implantó muy rápidamente, porque además se veían claramente las ventajas. Hubo un periodo de impasse de esta implantación, cuando desde Europa se retiran los neonicotinoides. Los neonicotinoides se retiran fundamentalmente porque afectaban a las abejas, aunque no en palmeras, pero como el mercado de las palmeras no tenía demasiada importancia para las multinacionales que fabricaban estos productos, se decidió retirar todos estos productos con los que se asumían riesgos de afectación a las abejas, y se quedaron un par de insecticidas que el nivel de eficacia, evidentemente menos toxicidad, también acarreaban menos eficacia o menos efecto de choque. A partir de ahí hubo un pequeño declive en la implantación del sistema SOSPAM, hasta que hace unos 4 o 5 años apareció un nuevo insecticida, un insecticida que ensayaron con el sistema SOSPAM en Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Israel, y a partir de la aparición de este nuevo insecticida se ha relanzado el uso del sistema SOSPAM como una herramienta muy importante. Sin ir más lejos, el ayuntamiento de Nules, de Chilches, de Torreblanca, tan cerca como los que estamos, tienen el sistema implantado. ¿Y qué perspectivas hay que existan palmeras al futuro? Y bueno, ¿qué pasa con estas plagas? Yo soy optimista por naturaleza y quiero creer de que siempre habrá palmeras. No me imagino el Mediterráneo sin palmera. La realidad es que las palmeras que no se traten acabarán muriendo, pero las que se traten vivirán y la plaga acabará siendo una plaga residual. Espero que las palmeras no acaben siendo solo nido de cigüeñas y podamos seguir disfrutando del aspecto tan fantástico que tienen como ellas. Desde el principio, cuando la plaga llegó, hubo una gran explosión de esta plaga, ha bajado la presión, pero sigue habiendo problemas importantes de existencia de ataques muy importantes que hay que seguir controlando, si no volveremos a tener repuntes de la plaga y daños importantes.
¿Podemos conocer vuestro trabajo en algún medio, redes sociales? Más allá de nuestra página web, que es sospalm.com, estamos en X, estamos en Facebook como Sospalm. Hay un Sospalm nacional y un internacional, es en inglés, que va dirigido pues a países fundamentalmente de Oriente Medio, y también en Twitter, también en Instagram están las redes sociales de nuestros distribuidores de Uruguay, que están ahora, la plaga ha llegado a Uruguay, hay una gran preocupación de que salte a Brasil por la importancia que tiene la palmera en Brasil, pero no solo pensemos eso, sino que Latinoamérica es un lugar de implantación muy importante de la palma africana, de donde se obtiene el aceite de palma, y el daño que podría provocar fundamentalmente a poblaciones que viven del cultivo de la palma africana puede generar problemas sociales importantes, y pretendemos trabajar para que eso no suceda. Fíjate cómo caen las larvitas, ¿eh? Tienen una voracidad espectacular, y además generan dentro de la palmera un efecto de pudrición debido a los excrementos y a los elementos que van comiendo. Esto genera temperatura en el interior de la palmera, razón por la cual dentro de la palmera siguen ellas comiendo durante el invierno, a pesar de que fuera podemos estar varios grados bajo cero. Yo recuerdo en Alcoy apear una palmera, abrirla y salir humo de dentro de la palmera por la temperatura que teníamos fuera, íbamos muy abrigados, y dentro estaban las larvas vivas, con lo cual evidentemente el adulto deja de volar durante el periodo de mucho frío, pero sigue estando dentro de la colonia. Y un apunte casi anecdótico: lo que pasa aquí en invierno pasa en países de Oriente Medio en verano. Cuando ellos tienen 53 grados de temperatura, pues el adulto se queda dentro de la colonia, y sin embargo en el invierno es cuando más actividad tiene. Digamos que cambia su ciclo biológico en función de las condiciones ambientales. Alfredo, ya para finalizar, ¿nos puedes contar algún caso con éxito? Más allá de las implantaciones que hay en España, que una de las más importantes fue la del Ayuntamiento de Alicante en el 2011, o sea que estamos ya en marzo del 2011. Recuerdo que en aquel momento el técnico del Ayuntamiento de Alicante contactó con nosotros y hicimos una implantación muy importante en la ciudad de 3.000 y pico palmeras. Más allá de este caso concreto, hoy en la actualidad tenemos una implantación en Uruguay en donde se han perdido ya el 30% de las palmeras que había, y uno de los factores importantes es encontrar al equipo humano y técnico en cada país al que quieres implantarte, que tenga esa voluntad y esa expectativa de trabajo para conseguir un buen resultado. Hoy por hoy Uruguay para nosotros es un punto de implantación muy importante. Si acceden a redes sociales verán la problemática de Uruguay. Hay unas imágenes que realmente son espeluznantes, lamento no haberlas aportado, pero si entran en redes sociales, en Equitec o en Sospalm América, verán una alineación de palmeras en la Ruta 5 en Uruguay, en Montevideo, en donde hay cerca de 400 o 500 palmeras, una alineación completa, todas las palmeras muertas. Y en este momento pensamos, bueno, se han muerto. No, ahora hay que eliminar estas 400 palmeras con un coste infinitamente mayor que el que podría haber sido de haberlas cuidado en su momento. Por eso promuevo el efecto positivo del control de la plaga, porque tal como dice Gerardo de Uruguay, más vale prevenir que talar. ¿Quieres añadir algo más antes de irnos? Agradecerte la oportunidad de la divulgación, estamos encantados de ello.
Nuestro trabajo está todos los días en el mundo de la palmera y nos pueden encontrar en redes sociales con mucha facilidad y contactar con nosotros y le facilitaremos toda la información que necesite, no solo un gran propietario de palmeras, no solo un ayuntamiento, sino cualquier particular que tenga el interés de cuidar esa palmera porque la plantó su abuelo, porque forma parte de esa cultura de no me imagino la casa sin esta palmera, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a tu oyente. Gracias. Si gestiones les teues finances a Caixa Laval, estàs col·laborant amb l'esport. Vemos la previsión del tiempo para mañana. Como pueden ver en nuestro mapa tendremos un día soleado en toda la provincia. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 30 grados y las mínimas serán de 19 grados. Rápidamente vamos a ver la humedad que tendremos mañana, que es de un 53%, con un viento de 11 km por hora y una racha de 16 km por hora. Ahora veremos la previsión del tiempo para los próximos 7 días. Hasta aquí ha llegado toda la información que teníamos preparada para hoy, pero antes de irnos les informamos de la farmacia de guardia que tendremos hoy en Valduso, en la de José Bobaira, en la avenida Corazón de Jesús número 43. Como siempre, les invitamos a que continúen con nosotros y disfruten de nuestra programación. Ya saben ustedes que si desean ver nuestros reportajes, también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de televisión. Y ahora ya les emplazo a mañana a las 8:30, donde les ofreceremos la actualidad del día. Que pasen buena noche. Hasta mañana.